La verdad es lo que yo digo que es. El pueblo no necesita hechos, necesita un líder en quien creer, y ese líder soy yo. Frente al brillo helado de la cámara, esas fueron las palabras que no se dijeron. El mantra que latía en el corazón del gobernador Arturo Vargas, un hombre cuyas manos habían sido entrenadas para firmar promesas y cuyos ojos sabían reflejar la esperanza que su pueblo anhelaba ver. Pero esa noche, el aire en el estudio de televisión se sentía pesado, cargado con el peso de una mentira monumental que estaba a punto de ser transmitida a cada rincón de la nación. Estás a punto de presenciar la historia de cómo una sola palabra puede construir un imperio y cómo una sola verdad puede derrumbarlo hasta los cimientos. Esta no es una fábula lejana. Sus ecos aún resuenan en las calles empedradas de Tlatlauquitepec, donde la fe y el engaño libraron una batalla silenciosa por el alma de un hombre. Sigue nuestro canal para más historias que alimentan el alma. El aplauso era una fuerza física, una ola de sonido que golpeaba el pecho y hacía vibrar el aire. Miles de almas, unidas en un solo clamor, rugían su nombre hasta la afonía. Vargas, Vargas, Vargas. En el escenario, bañado por luces tan calientes y blancas que parecían enviadas del cielo, el gobernador Arturo Vargas era la encarnación de la esperanza. Su sonrisa, estudiada durante años frente a espejos solitarios, se proyectaba en las pantallas gigantes, un faro para los corazones perdidos. Levantó una mano, y como un director de orquesta ante su sinfonía, el rugido de la multitud creció hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Sus ojos recorrían las primeras filas. Vio el rostro arrugado de una anciana que sostenía un rosario, sus labios moviéndose en una oración silenciosa, no para Dios, sino para él. Vio a un joven padre con su hijo sobre los hombros, señalándolo, diciéndole al pequeño, «Mira, él es el hombre que nos salvará». Cada mirada de devoción era un ladrillo más en la fortaleza de su ego. Se inclinó hacia el micrófono, y el silencio que se produjo fue casi tan poderoso como el ruido. Su voz, una herramienta que había perfeccionado hasta convertirla en un instrumento de seducción masiva, resonó en la plaza. «Este pueblo no conoce la derrota», proclamó, con un temblor de emoción perfectamente fingido. «Hemos enfrentado tormentas, hemos enfrentado la sequía, y ahora enfrentamos las mentiras de aquellos que quieren vernos de rodillas». Hizo una pausa, dejando que la indignación se asentara en la gente. «Pero yo les juro por la memoria de mi madre, que mientras yo respire, ni una sola familia de esta tierra volverá a sentir miedo». La multitud estalló. Él había invocado a su madre, el ancla sagrada de su discurso, la mujer humilde cuyo retrato adornaba cada mitin, el símbolo de su conexión con el pueblo. Nadie sabía que esa misma mañana, él había firmado una orden que ponía en riesgo a miles de esas familias que ahora le aclamaban. Había construido el orfanato más grande de la región con el dinero desviado de los refuerzos de la presa. Les daba un techo a 100 niños con las mismas manos que estaban a punto de dejar sin hogar a 10.000 personas. Cuando el evento terminó, el descenso del escenario fue un torbellino de manos que buscaban tocarlo, de flashes que lo cegaban. Pero una vez que la pesada puerta de su camioneta blindada se cerró, el mundo fue silenciado. Un fundido a negro auditivo. El único sonido era el suave zumbido del motor y la respiración contenida de su chofer. Afuera, a través del cristal tintado, la ciudad pasaba como un borrón de luces y sombras. Cada ventana iluminada era una casa, una vida, un universo de confianza que él estaba traicionando. Por un instante, vio su propio reflejo superpuesto al paisaje urbano, un fantasma pálido flotando sobre la ciudad que estaba devorando. La mansión lo recibió con la solemnidad de un mausoleo. Las puertas de hierro forjado se abrieron sin un solo chirrido, y sus zapatos de diseñador resonaron en el vestíbulo de mármol con un eco que subrayaba el vacío del lugar. Tenía una casa que miraba a la ciudad y un corazón que se ahogaba en un silencio profundo. No había nadie esperándolo. El personal tenía órdenes de volverse invisible después de las 10 de la noche. Subió la gran escalera curva, su mano deslizándose por la barandilla de madera pulida, una madera traída de un bosque protegido, cuya tala él mismo había autorizado a cambio de un favor. Cada objeto en esa casa era un trofeo de su corrupción.
Entró a su despacho, un santuario de poder y soledad. Se sirvió un whisky de una botella que costaba más que el salario mensual de cualquiera de sus votantes. Pero el líquido ambarino no tenía sabor en su boca. Era solo un ritual, un movimiento para ocupar sus manos. Se sentó en su pesado escritorio de roble y sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada en plata. No era su madre. Era él, mucho más joven, junto a Ricardo, el que había sido su mejor amigo, el ingeniero jefe del proyecto de la presa. La sonrisa en la foto era genuina, de una época anterior al poder. Y entonces, mientras miraba la imagen, el silencio de la mansión se rompió. Comenzó como un murmullo, el eco del pasado llamando a su puerta. Podía escuchar la voz de Ricardo, no desde la foto, sino en su mente, tan clara como si estuviera en la habitación. Arturo, las cifras no mienten. El concreto es de mala calidad, los cimientos no aguantarán una lluvia fuerte. Tienes que detener esto. Luego, el sonido de sus propias palabras, frías y cortantes, respondiéndole, el único que tiene que detenerse eres tú, Ricardo. El proyecto sigue adelante. El eco se intensificó con el recuerdo del rostro pálido de su amigo, la decepción en sus ojos antes de darle la espalda para siempre. Arturo cerró los ojos con fuerza, pero las voces no se detuvieron. Se levantó y caminó hacia el gran espejo de marco dorado que dominaba una de las paredes. Allí se quedó, observando al hombre que le devolvía la mirada. El traje impecable, el reloj de oro, la apariencia de control total. Una mentira. Su reflejo parecía distorsionarse, y por un segundo, vio a un niño flaco y asustado en su lugar. Un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Tenía 10 años, en el patio de la escuela, esperando ser elegido para el equipo de fútbol. Vio cómo elegían a todos, incluso a los menos hábiles, hasta que solo quedó él. El capitán del equipo se rió y dijo, ¿para qué lo queremos a él? No sirve para nada. Ese sentimiento, esa humillación helada de ser invisible, de ser nada, se había convertido en el motor de su vida. Juró ese día que nunca más nadie lo pasaría por alto. Haría lo que fuera necesario para que todos vieran su nombre, lo corearan, lo temieran. Aquí es donde su fe, no en Dios, sino en su propia invulnerabilidad, fue puesta a prueba como nunca antes. Y si tú también crees que incluso en la noche más oscura puede nacer la luz, haz clic en suscribirte y acompáñanos hasta el final de este increíble testimonio. El hombre en el espejo se enderezó. El niño asustado se hundió de nuevo en las profundidades de su ser, encadenado y amordazado. La máscara del gobernador Vargas, fría, implacable y hecha de acero, volvió a su lugar. El miedo no se había ido, simplemente lo había usado como combustible. Se acercó tanto al cristal que su aliento lo empañó, borrando momentáneamente su imagen. Un aliento suspendido en el aire. Y en ese silencio absoluto, tomó la decisión final. No daría marcha atrás, diría la mentira. La diría en televisión nacional, mirando a los ojos a cada uno de los ciudadanos que confiaban en él, y los convencería de que la noche era el día y que el veneno era agua pura, porque el colapso de la presa destruiría su carrera, pero la verdad lo destruiría a él. Todo comenzó con agua, o este evento más bien, con la ausencia de ella. Nació como una promesa pura, una visión que Arturo Vargas, entonces un candidato joven y ambicioso, dibujaba en el aire con sus manos elocuentes. Hablaba de campos agrietados que volverían a ser verdes, de niños que no tendrían que caminar 10 kilómetros por un cubo de agua potable, de un futuro próspero que brotaría de un gran embalse. La presa La Esperanza, así la bautizó, y la gente le creyó, porque su voz tenía el sonido de la lluvia después de una larga sequía. El proyecto era su escalera al cielo, la obra monumental que grabaría su nombre en la historia. Al principio, su intención era tan sólida y limpia como el granito que imaginaba conteniendo el río. El primer ladrillo de la mentira no se colocó en la obra, sino en una oficina con olor a cuero viejo y a tabaco caro. Fue en una reunión con un consorcio de construcción, cuyo propietario, un hombre de sonrisa fácil y ojos depredadores, llamado Morales, le habló no de concreto y acero, sino de eficiencia y lealtad. Sobre la mesa de caoba, entre mapas topográficos y tazas de café,
Morales deslizó un bolígrafo y un contrato. Gobernador, dijo con una voz suave como el terciopelo, la política es el arte de hacer posibles los sueños. Y los sueños, a veces, necesitan atajos. Arturo sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Vio las cifras, los materiales de segunda categoría, los informes de seguridad que serían flexibles. Vio el abismo. Pero también vio una cuenta de banco en el extranjero con su nombre, un fondo de campaña ilimitado, el poder para aplastar a cualquier oponente. Recordó el rostro de su padre, un hombre honesto que murió sin un centavo, recordado por nadie. Y entonces, tomó el bolígrafo. El sonido de su firma sobre el papel fue casi inaudible, pero para el universo, fue el estruendo de una presa moral rompiéndose. Ese fue el principio de un montaje silencioso y terrible. Las manos de Arturo, que una vez dibujaron sueños en el aire, ahora se movían en las sombras. Se convirtieron en manos que estrechaban las de hombres como Morales en pactos susurrados. Manos que firmaban presupuestos inflados y permisos falsificados con una caligrafía firme, mientras su corazón latía desbocado. Manos que empujaban carpetas con informes de advertencia al fondo de un cajón, enterrando la verdad bajo capas de papel. Eran las mismas manos que meses después cortarían la cinta inaugural de un nuevo ala del hospital infantil, financiando la salud de unos pocos con el peligro de miles. Ricardo, su amigo de la infancia, fue el primero en ver las grietas, no en el muro de concreto, sino en el alma de Arturo. Como ingeniero jefe, Ricardo vivía en la obra. Sus botas estaban cubiertas del polvo rojo del sitio, y sus manos, callosas por el trabajo, conocían la diferencia entre la arena buena y la que les estaban obligando a usar. Una tarde, irrumpió en el despacho de Arturo sin ser anunciado, con un trozo de concreto quebradizo en la mano. Lo dejó caer sobre el escritorio con un ruido sordo que hizo saltar a Arturo. «¿Qué es esto, Arturo?», preguntó Ricardo, su voz tensa, vibrando de ira contenida. «Esto es lo que están usando. Es basura. Se desmorona. Los informes que te están pasando son falsos». Arturo ni siquiera miró el trozo de roca. Mantuvo su vista fija en los ojos de su amigo, y su mirada era fría, distante. «Controla a tus hombres, Ricardo. Estás siendo paranoico». «No es paranoia, es ciencia», gritó Ricardo, golpeando la mesa. «Por el amor de Dios, la gente de mi pueblo vivirá bajo la sombra de este monstruo. Tu familia, mi familia. ¿Has olvidado de dónde venimos? Esta gente confía en ti». Arturo se levantó lentamente, rodeó el escritorio y puso una mano en el hombro de su amigo. El gesto pretendía ser tranquilizador, pero se sintió como el peso de una lápida. «Yo sé lo que hago», dijo en voz baja. «El proyecto es seguro, confía en mí». En ese momento, la voz de Arturo continuaba, pero la escena parecía desvanecerse. Mientras prometía seguridad, la imagen podía cortar a los obreros en el sitio de construcción, mezclando el concreto de mala calidad bajo un sol abrasador. Mientras decía, «confía en mí», la imagen mostraba a un inspector aceptando un sobregrueso para mirar hacia otro lado. La promesa de Arturo se convirtió en la banda sonora de la catástrofe que se estaba construyendo, hasta que sus últimas palabras, «todo estará bien», coincidieron con la toma final de la presa terminada, una cicatriz de cemento imponente y silenciosa contra el paisaje, ocultando su enfermedad mortal. Ricardo vio la mentira en los ojos de su amigo, una oscuridad que no había estado allí antes. Sacudió la cabeza, quitó la mano de Arturo de su hombro y se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró y con ella se cerró el último camino de Arturo hacia la verdad. Meses después, con la presa ya llena, conteniendo millones de toneladas de agua, comenzaron los informes. No los oficiales, que llegaban a su escritorio pulcros y tranquilizadores, sino los rumores, los susurros de los trabajadores. Hablaban de filtraciones, de un extraño zumbido en las paredes del túnel de mantenimiento, de una humedad que no debía estar allí. Una noche, incapaz de acallar la creciente ansiedad, Arturo condujo hasta la presa él solo. Se paró en la cima, el viento frío azotando su rostro. La estructura era magnífica bajo la luz de la luna, un testimonio de su poder. Pero luego bajó a los túneles de inspección. El aire era pesado
y olía a moho y a ozono, y allí la vio, una diminuta grieta, fina como un cabello, que se abría paso como una serpiente desde el suelo. Acercó la mano y sintió una vibración, el poder inimaginable del agua presionando, buscando una salida. Su corazón se detuvo. El mundo entero pareció contener la respiración. En su bolsillo, su teléfono se sentía como un ladrillo. Podía hacer una llamada. Podía ordenar la evacuación, iniciar la alerta. Podía detenerlo todo. Su pulgar se movió sobre la pantalla, sus dedos temblaban. Era el momento de la decisión. Un aliento suspendido en el aire húmedo del túnel. Luego, lentamente exhaló. Guardó el teléfono en su bolsillo y le dio la espalda a la grieta. La había visto, y había decidido ignorarla. Mientras subía de regreso a la superficie, las primeras gotas de una llovizna comenzaron a caer. El pronóstico del tiempo había anunciado la llegada de la tormenta más grande en una década. La tormenta llegó sin piedad, como un juicio enviado por el cielo. El viento aullaba entre los edificios, un lamento grave y profundo que parecía hablar de una pena antigua. La lluvia no caía, era arrojada en láminas horizontales contra el cristal, convirtiendo el mundo exterior en un borrón impresionista de luces distorsionadas y oscuridad líquida. Cada relámpago que rasgaba el cielo iluminaba por un instante la ciudad encogida bajo el diluvio, y cada trueno que le seguía sonaba como el crujido de un hueso gigante que se partía. Era la noche perfecta para que una mentira se vistiera de verdad, porque cuando la naturaleza ruge, los hombres buscan refugio en la voz de un líder, sin importar lo que ésta diga. Dentro del estudio de televisión, reinaba una calma artificial y helada. El caos del exterior era reemplazado por el zumbido silencioso de los servidores y el olor estéril del aire acondicionado. Las luces de la parrilla superior eran soles blancos y brutales que eliminaban toda sombra, que obligaban a la verdad, oeste y entelamiento. En este caso, a su perfecta falsificación. Arturo Vargas estaba sentado en una silla de cuero, mientras una joven maquilladora le aplicaba polvo en la frente con una brocha suave, tratando de absorber el brillo de un sudor que no era causado por el calor. Él no la miraba, sus ojos estaban fijos en un punto invisible en la pared del fondo, ensayando mentalmente las inflexiones, las pausas dramáticas, la arquitectura de la gran mentira que estaba a punto de construir en el corazón de millones. Fue en la celda más fría y solitaria, despojado de todo, donde un hombre puede encontrar la fe. Pero Arturo estaba en la habitación más brillante y observada del mundo, a punto de aferrarse a la fe opuesta, la fe en su propia capacidad para engañar. Un asistente de producción, un joven con los ojos muy abiertos por la adrenalina, se le acercó con torpeza para colocarle el pequeño micrófono en la corbata. Sus dedos rozaron la seda y temblaron ligeramente, un gesto de nerviosismo que a Arturo le pareció patético. Él, en cambio, se sentía extrañamente en calma, como el ojo de su propia tormenta. Había cruzado un umbral en su alma y ya no había vuelta atrás. El director de piso levantó la mano, mostrando 5 dedos, luego 4, luego 3. Arturo ajustó su postura, forzando sus hombros hacia atrás, proyectando una imagen de fuerza inquebrantable. 2. Tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones con el aire reciclado del estudio. El mundo entero pareció contener el aliento junto a él, un silencio suspendido que abarcaba cada hogar donde una familia se reunía frente a una pantalla. 1. La luz roja de la cámara principal se encendió, un ojo de cíclope que no juzgaba, solo transmitía. Y Arturo Vargas comenzó a hablar. Mis queridos compatriotas, comenzó, su voz una caricia de barítono, afinada para sonar grave, preocupada pero firme. Les hablo esta noche con el corazón apesadumbrado, pero con el espíritu fuerte. Hizo una pausa, permitiendo que la falsa solemnidad impregnara el aire. Sé que hay miedo. He escuchado los rumores, las voces malintencionadas que buscan usar esta tormenta, un acto de la naturaleza, para sembrar el pánico. Mientras decía acto de la naturaleza, el recuerdo de la grieta en el concreto, una herida hecha por el hombre, destelló en su mente. La apartó con la disciplina de un soldado. Describió las conversaciones que supuestamente había tenido con los mejores ingenieros del país
y mientras lo hacía, el rostro traicionado de Ricardo se superpuso en su visión, un fantasma de honestidad que tuvo que exorcizar con cada sílaba. Habló de protocolos de seguridad de clase mundial que él sabía que solo existían en papel, de inspecciones rigurosas que habían sido compradas con un apretón de manos y una transferencia bancaria. Cada palabra era una pieza de un mosaico, una obra de arte del engaño. Su rostro en los monitores del estudio era el de un padre preocupado, el de un guardián infatigable. Pero por dentro sentía cómo cada mentira lo vaciaba un poco más, cómo lo iba dejando hueco. Mientras hablaba de la seguridad de la presa La Esperanza, el eco de su pasado comenzó a luchar por salir. Ya no eran solo recuerdos, eran sensaciones. Podía sentir la vibración sorda del agua contra el muro debilitado, casi podía oír el gemido del acero bajo una tensión para la que no fue diseñado. El sonido de la lluvia contra el techo del estudio se transformó en su mente en el sonido del agua filtrándose por fisuras invisibles, un goteo que era la cuenta regresiva hacia el desastre. Tuvo que hacer una pausa, tomar un sorbo de agua que no necesitaba, solo para acallar el rugido de la verdad en sus oídos. Entonces, llegó el momento culminante de su actuación. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera atravesar la pantalla y entrar en las salas de estar de su gente. Miró directamente al lente de la cámara, sus ojos buscando los de cada hombre, cada mujer, cada niño que lo observaba. Su voz bajó a un susurro íntimo, cargado de una emoción fabricada. «Les doy mi palabra solemne», dijo, y la sinceridad en su tono era tan perfecta que casi se convenció a sí mismo. «Sus familias están a salvo. La presa es fuerte. Yo no permitiré que nada ni nadie les haga daño. Confíen en mí». Eran las palabras que todos necesitaban escuchar, un bálsamo para la ansiedad colectiva. Pero en el universo silencioso de la verdad, eran un sacrilegio. Las 7 palabras que debería haber pronunciado, «La presa está a punto de colapsar», quedaron ahogadas, sacrificadas en el altar de su ambición. Terminó su discurso con un llamado a la unidad y la fe. La luz roja de la cámara se apagó, el hechizo se rompió. Inmediatamente, el director de piso le sonrió con el pulgar en alto. «Magnífico, gobernador, justo lo que el país necesitaba oír». Los asistentes aplaudieron tímidamente. Arturo asintió, una sonrisa vacía en sus labios, y se quitó el micrófono como si le quemara la piel. Se levantó y caminó fuera del set, ignorando las felicitaciones. Las luces brillantes se apagaron abruptamente detrás de él, sumergiendo el estudio en una penumbra funcional. El contraste fue brutal. Salió del edificio y se metió en su coche, donde el único sonido era el golpeteo frenético de la lluvia sobre el techo. Mientras su chofer navegaba por las calles inundadas y desiertas, Arturo miró su propio reflejo en la ventanilla. El rostro del hombre que acababa de engañar a millones se mezclaba con las luces borrosas y las sombras de una ciudad que, sin saberlo, había sido sentenciada. Había ganado, por ahora, pero la tormenta, la real, apenas estaba comenzando. La victoria olía a whisky caro y a ozono, el aroma que dejaba la tormenta al pasar. Sentado en la penumbra de su biblioteca, Arturo Vargas observaba su propio rostro en la pantalla del televisor. Los noticieros repetían extractos de su discurso en un bucle infinito. Los analistas elogiaban su liderazgo sereno, su firmeza en la crisis. Lo llamaban el ancla de la nación en una noche de caos, y con cada halago, la mentira se solidificaba, pasando de ser un vapor de palabras a un objeto pesado y real que se alojaba en su pecho. Había funcionado. El pánico se había calmado, reemplazado por una confianza ciega y obediente. Ganó. Pero al mirar a su alrededor, a las estanterías llenas de libros que nunca había leído, a los muebles antiguos que valían una fortuna, a la inmensa y silenciosa riqueza que lo rodeaba, no sintió el calor del triunfo. Sintió el frío de un mausoleo. La casa ya no era un palacio, era una jaula dorada, y él su único y solitario prisionero. Esa noche, el sueño fue un país extranjero al que no pudo entrar. Se acostó en su enorme cama, entre sábanas de un hilo tan fino que parecían tejidas con aire, pero su cuerpo era una piedra. El cansancio le pesaba en los huesos, pero su mente era un hervidero. Con los ojos cerrados, en la oscuridad total de la habitación,
los sonidos comenzaron. Al principio, fue la lluvia, un ritmo constante y familiar. Pero luego, debajo de ese sonido, distinguió otro. Un goteo, lento, metódico, insistente. Se incorporó, con el corazón latiendo desbocado. Era una gotera en el techo de su mansión perfecta. Escuchó, conteniendo la respiración, pero el sonido parecía no tener origen. No venía del techo, ni de las paredes. Venía de dentro de su propia cabeza. Y junto al goteo, llegaron los ecos de su propia voz, rebotando en el cráneo como una pelota en una celda vacía. Confíen en mí, confíen en mí. La frase ya no era una orden tranquilizadora, sino el lamento de un fantasma. A la mañana siguiente, el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes grises, bañando el mundo en una luz pálida y enfermiza. Arturo intentó ahogar los fantasmas de la noche en una rutina de normalidad. Se vistió con su traje más impecable, leyó los informes económicos, dio órdenes por teléfono con una voz que sonaba más autoritaria de lo normal. Estaba construyendo un dique de actividad contra la marea de ansiedad que subía por dentro. Fue entonces cuando su asistente le anunció una visita inesperada. Gobernador, el padre Miguel de Tlatlauquitepec está aquí. Dice que es un asunto de urgencia espiritual. Arturo sintió una punzada de irritación. Padre Miguel, el viejo sacerdote de su pueblo, el hombre que había oficiado el funeral de su madre, un vestigio de un pasado de humildad que se esforzaba por olvidar. Lo hizo pasar a su despacho, el mismo lugar donde había sellado tantos pactos corruptos. El contraste fue casi violento. El sacerdote, un hombre anciano y encorvado, con una sotana desgastada y unas manos manchadas de tierra de su jardín, parecía fuera de lugar en medio del lujo ostentoso. Pero en sus ojos había una claridad, una paz que ninguna cantidad de poder podía comprar. No traía ira, solo una profunda y dolorosa preocupación. Arturo, comenzó el padre Miguel, su voz suave pero con un peso inconfundible. Vengo porque la gente del pueblo tiene miedo. Arturo forzó una sonrisa. Padre, es natural, ha sido una tormenta terrible. Por eso di mi discurso anoche, para calmar los ánimos. El sacerdote negó lentamente con la cabeza. No es solo la tormenta, hijo, pasan cosas extrañas. La gente que vive más cerca de la presa, dicen que por las noches oyen un lamento que viene del muro, como si la montaña estuviera llorando. Arturo sintió que se le helaba la sangre. Supersticiones, padre, historias de viejas para asustar a los niños. Quizás, concedió el sacerdote, sin dejar de mirarlo a los ojos. Pero el miedo es real, y el miedo nace de la incertidumbre, crece en la oscuridad cuando la verdad no brilla. En el pueblo hay un secreto a voces, una duda que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, pero que se siente en el aire. Cada palabra del sacerdote era una piedra lanzada contra el frágil cristal de su compostura. Arturo se levantó, dándole la espalda, y caminó hacia la ventana. No tengo tiempo para los chismes de un pueblo asustado, padre. Tengo un país que gobernar. Si la iglesia necesita fondos para reparar los daños de la tormenta, mi oficina se encargará de ello. Era un despido cruel, un intento de reducir la conciencia a una transacción financiera. El padre Miguel suspiró, un sonido cargado de una tristeza infinita. No he venido a pedir dinero, Arturo. He venido a pedir por tu alma. Se acercó a él. Tu madre, ella creía que la verdad, por muy dolorosa que fuera, era el único cimiento sólido sobre el que se podía construir una vida. No reconocería al hombre en el que te has convertido. La mención de su madre fue la chispa que incendió la pólvora. Arturo se giró bruscamente, su rostro una máscara de furia. No se atreva a hablar de mi madre, siseó, su voz baja y peligrosa. Usted no sabe nada de mi vida, ni de las responsabilidades que cargo. El sacerdote no retrocedió. Solo sé que un hombre que no puede mirar a los ojos a un viejo amigo de su familia, es un hombre que está huyendo de algo. Rezo para que encuentres la fuerza para enfrentarlo, antes de que sea demasiado tarde. Mientras el padre pronunciaba estas palabras, la mente de Arturo se inundaba de imágenes de su propia paranoia, él sobresaltándose en la noche, revisando las cerraduras de las puertas, viendo acusaciones en los rostros de sus empleados. La oración del sacerdote por la verdad
se contraponía directamente con la espiral de engaño en la que Arturo se hundía. «Fuera», dijo Arturo, su voz era un témpano de hielo, «fuera de mi casa». Ahora, el padre Miguel lo miró una última vez, y en sus ojos no había condena, solo una inmensa compasión. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta. Arturo lo siguió, y cuando el sacerdote salió, cerró la puerta de golpe. El sonido retumbó en la casa silenciosa. Se quedó allí, con la mano en el pomo de la puerta, la espalda rígida. El eco del portazo se desvaneció, dejando un silencio aún más pesado que antes. Por un instante, solo un instante, su impulso fue abrirla de nuevo, llamar al anciano, deshacer lo que acababa de hacer. El mundo pareció detenerse en esa inhalación, en esa posibilidad de redención, pero no lo hizo. Apretó la mandíbula, giró sobre sus talones y se alejó, dejando la última brasa de su conciencia extinguirse al otro lado de la puerta. Estaba completamente solo ahora, solo con sus ecos, y el goteo en su cabeza parecía haberse vuelto un poco más fuerte. La noche en la presa era una tumba de silencio, rota solo por el silbido del viento y el lejano murmullo del agua. Un viejo vigilante, contratado más por lealtad que por pericia, hacía su ronda solitaria. Sus botas de goma chapoteaban en los charcos que la tormenta había dejado atrás. Se detuvo para encender un cigarrillo, y en el breve instante en que la llama del mechero iluminó su rostro curtido, un sonido lo heló hasta los huesos. No fue un estruendo, sino un crack seco y profundo, un ruido orgánico, como el de un hueso de un animal gigante partiéndose en dos. El sonido pareció venir de las entrañas mismas del muro de concreto. Levantó su linterna con mano temblorosa, y el haz de luz recorrió la pared húmeda hasta detenerse en una nueva fisura. Esta no era una grieta fina como un cabello, era una herida abierta, oscura y dentada, de la que manaba un hilo de agua con la persistencia de la sangre. El vigilante se quedó paralizado, el cigarrillo cayendo de sus labios. La presa, la gran promesa del gobernador, estaba sangrando. La llamada despertó a Arturo de un sueño agitado en el que se ahogaba en un mar de lodo. No necesitó detalles. La voz aterrorizada del jefe de seguridad fue suficiente. El dique se estaba rompiendo. La mentira se estaba desmoronando con el concreto. Pero en lugar de accionar el plan de emergencia, de alertar a las autoridades, su primer instinto fue proteger el engaño. Hizo una sola llamada, convocando a una reunión de urgencia en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. No convocó a su gabinete, ni a los ingenieros. Convocó a los arquitectos de la mentira. El aire en la bodega era espeso, olía a óxido, a humedad y al miedo rancio de tres hombres poderosos. Estaba él, estaba Morales, el constructor, cuyo cuerpo corpulento parecía absorber la poca luz que se filtraba por una ventana sucia. Y estaba el senador Rivas, un hombre delgado y pálido, cuya carrera política estaba tan ligada a la presa como la de Arturo. Eran los pilares de la sociedad, hombres cuyas manos inauguraban caridades y firmaban leyes. Pero allí, reunidos en la penumbra, no eran más que una jauría de lobos atrapados en la misma trampa que ellos habían construido. La presa tiene una nueva fractura, una importante, dijo Arturo, su voz desprovista de la autoridad habitual. El informe del vigilante dice que está perdiendo agua de forma visible. Tenemos que empezar a pensar en una evacuación controlada, en una forma de mitigar esto. Morales soltó una carcajada, un sonido áspero y feo que retumbó en el espacio vacío. Mitigar, escupió la palabra como si fuera veneno. Tamborileaba la mesa con sus dedos gruesos, un ritmo impaciente que revelaba su desprecio. No hay nada que mitigar, gobernador. No se toca nada, no se dice nada. El senador Rivas, que había estado retorciendo un pañuelo entre sus manos sudorosas, asintió con fervor. Tiene razón. Si ordenas una evacuación, por muy controlada que sea, admites que hay un problema. Si admites que hay un problema, empezarán las preguntas. Y si empiezan las preguntas, estamos acabados. Los tres, Arturo sintió cómo se le cerraba la garganta. Vio las manos de esos hombres, las mismas que habían contado fajos de billetes con él, las que le habían dado palmadas en la espalda, y se dio cuenta de la terrible verdad. Ya no era su mentira,
era de ellos. Él solo había sido el rostro, la voz, pero la bestia tenía 3 cabezas. Hay miles de vidas en riesgo, susurró Arturo, casi como si intentara convencerse a sí mismo de que aún le importaba. Morales se inclinó sobre la mesa, su rostro a escasos centímetros del de Arturo, su aliento olía a café y a amenazas. Escúchame bien, todos tenemos vidas en riesgo, principalmente las nuestras. Yo tengo documentos, grabaciones de llamadas, estados de cuenta, pólizas de seguro, por si a alguien se le ocurre tener un ataque de conciencia. Si este barco se hunde, nos hundimos todos. Pero te aseguro que tú, el capitán, el héroe del pueblo, serás el primero en ahogarte. La amenaza quedó suspendida en el aire, tan sólida como un muro. Arturo se reclinó en su silla, atrapado. ¿Por qué no se levantaba y los mandaba al diablo? ¿Por qué un hombre con tanto poder se dejaba acorralar así? La respuesta no estaba en la lógica, sino en una promesa silenciosa hecha en el patio de una escuela, la promesa de no volver a ser nunca más el niño invisible. Confesar el fracaso de la presa sería su aniquilación personal, un destino que temía más que la muerte de miles de desconocidos. De vuelta en su oficina, intentando recuperar una sensación de control que ya no poseía, su joven jefa de prensa, Laura, una mujer brillante e idealista que lo idolatraba, entró con una tablet en la mano. Señor, varios periodistas de medios locales están llamando. Preguntan por rumores de fisuras, por los ruidos de los que hablan los aldeanos. Creo que deberíamos adelantarnos, ser transparentes, emitir un comunicado que, mientras Laura hablaba de transparencia, la voz de Ricardo, el amigo al que había traicionado, resonó en la cabeza de Arturo con la claridad de una campana. La gente confía en ti, Arturo. Su reacción fue un reflejo, una defensa violenta contra el fantasma de su propia conciencia. Transparencia, la interrumpió, su voz tan fría que la joven retrocedió un paso. La transparencia es un lujo que no podemos permitirnos. Esos no son periodistas, son buitres que quieren crear pánico para vender periódicos. Laura lo miró, confundida, la admiración en sus ojos comenzando a teñirse de duda. Pero señor, si hay un riesgo real, no hay ningún riesgo, sentenció Arturo, levantándose para dar por terminada la conversación. El único riesgo es la desinformación. Quiero que prepares un dossier sobre cada uno de los periodistas que han estado llamando. Busca en sus pasados, sus afiliaciones, lo que sea. Vamos a lanzar una contraofensiva. Cualquiera que cuestione la integridad de la presa es un enemigo del progreso y un traidor a nuestro Estado. Y así es como los trataremos. Le dio la orden con una calma aterradora, la calma de un hombre que ha decidido quemar el mundo para mantenerse caliente. Laura se quedó sin palabras, asintiendo mecánicamente antes de retirarse, la puerta cerrándose suavemente tras ella. El silencio de los cómplices se había convertido en una orden de ataque. Arturo ya no solo ocultaba la verdad, ahora se había declarado oficialmente en guerra contra ella. Se quedó solo en su despacho, y el silencio ya no era el de una jaula vacía. Era el silencio denso y expectante que precede a una explosión. La noche descendió sobre la ciudad, no como un manto de paz, sino como una mortaja. Arturo Vargas no fue a casa. La idea de enfrentarse a los espejos de su mansión, a los ecos que ahora gritaban en cada habitación vacía, era insoportable. Se quedó en su despacho en el Palacio de Gobierno, un lugar que alguna vez fue el epicentro de su poder y que ahora se sentía como el epicentro de un terremoto inminente. Las llamadas habían cesado. El silencio de sus cómplices era ahora un pacto de acero, una conspiración de inacción. Estaba solo, rodeado por los símbolos de un poder que se había vuelto inútil. Podía movilizar ejércitos, firmar decretos que cambiaban vidas, pero no podía detener el lento avance de una grieta en un muro de concreto. Tenía una oficina que miraba a la ciudad entera y un corazón que se ahogaba en un silencio profundo. Lo tenía todo, pero cada tic-tac del reloj en la pared le recordaba que estaba a punto de no tener absolutamente nada. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, no con la furia de la tormenta anterior, sino con una persistencia lúgubre, como si el cielo estuviera llorando por el desastre que estaba por venir. Se sirvió un trago, luego otro.
El alcohol no le trajo el olvido que buscaba, solo afiló los bordes de su desesperación. Se levantó y caminó por la oficina, un animal enjaulado. Sus pasos lo llevaron al enorme ventanal que ocupaba toda una pared. Contempló la ciudad que se extendía a sus pies, un tapiz de luces parpadeantes, cada una un hogar, una familia, una vida que había sentenciado. Y en el reflejo del cristal, vio algo que lo hizo retroceder. No era su propia imagen, era el rostro de un extraño, de un hombre ahogándose, sus ojos abiertos con terror, su boca abierta en un grito silencioso. Era él, la imagen de su propia alma ahogada en la mentira. Un trueno retumbó, tan cercano y potente que las ventanas vibraron. Las luces de la oficina parpadearon una, dos veces, y luego se apagaron por completo, sumiéndolo en una oscuridad absoluta, una negrura tan densa que se sentía sólida. El único sonido era el de su propia respiración agitada y la lluvia golpeando el cristal. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no estaba solo. No sintió una corriente de aire, no escuchó pasos, pero supo, con una certeza primordial que le erizó la piel, que había otra presencia en la habitación. Una calma antinatural había descendido, silenciando incluso el latido de su propio corazón asustado. Lentamente, la oscuridad comenzó a retroceder, no por una fuente de luz artificial, sino por un resplandor suave y cálido que parecía emanar del centro de la habitación. La luz no era blanca ni amarilla, era del color de la primera luz del amanecer, y en el centro de esa luz vio la silueta de un hombre. No llevaba túnicas ni coronas, vestía con la sencillez de un carpintero o un pescador, y sus pies estaban descalzos sobre la alfombra cara. Su rostro no era severo ni acusador, estaba lleno de una tristeza tan profunda y antigua como el tiempo mismo. Arturo no necesitó que le dijeran quién era. Cada fibra de su ser, incluso las partes que había intentado matar, lo reconoció. Era la verdad encarnada. Era Jesús. Arturo se quedó paralizado, esperando el rayo del castigo, la voz de trueno de la condena, el juicio final que se merecía. Pero el hombre no dijo nada. Simplemente lo miró, y en su mirada, Arturo no vio la ira de un Dios ofendido, sino el dolor de un padre cuyo hijo se ha perdido. Era una mirada que lo despojó de todo, de su título, de su poder, de su riqueza, de sus mentiras. Lo vio tal como era, un niño asustado, construyendo muros para que nadie viera lo pequeño y roto que se sentía por dentro. El silencio se extendió, un silencio que era más elocuente que cualquier sermón. Finalmente, el hombre habló. Su voz no era un trueno, sino un susurro que parecía nacer en el propio corazón de Arturo. No le preguntó por el dinero robado, ni por las vidas en peligro, ni por las mentiras dichas. Le hizo una sola pregunta, una pregunta tan simple y tan devastadora, que rompió todas las defensas que Arturo había construido a lo largo de su vida. Arturo, dijo la voz, suave y llena de compasión. ¿Quién te dijo que no era suficiente? Esa pregunta, esa simple pregunta, fue la llave que abrió la presa de su alma. Se derrumbó, no físicamente, sino por dentro. Toda la arrogancia, toda la furia, toda la ambición se disolvieron como la sal en el agua. Y por primera vez desde que era un niño humillado en el patio de una escuela, Arturo Vargas lloró. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un dolor puro y desgarrador. El dolor de toda una vida huyendo de una herida que nunca se había atrevido a mirar. Cayó de rodillas en el suelo, el sonido de sus sollozos llenando la habitación. Y mientras lloraba, la luz en la habitación comenzó a intensificarse. La imagen del despacho, los muebles caros, la ciudad a través de la ventana, todo comenzó a sobreexponerse, a perder sus bordes, a disolverse en una blancura absoluta. Durante 3 segundos, no hubo nada más que esa luz pura y un silencio total, un fundido a blanco que no era el final, sino el principio. Era la página en blanco, la oportunidad de escribir una nueva palabra. La luz regresó al mundo no como una inundación, sino como un susurro. Cuando la blancura cegadora se retiró, el despacho de Arturo Vargas seguía allí, inmutable. La botella de whisky, los informes sobre su escritorio, la ciudad parpadeando a través del ventanal. Todo era exactamente igual, pero nada era lo mismo. Él estaba de rodillas sobre la alfombra cara, no por el peso de la desesperación,
sino por el asombro de un hombre que ha vuelto a nacer. El sol de la mañana comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo las nubes de un rosa pálido y oro. Era la misma aurora que había visto miles de veces, pero por primera vez no la veía como un telón de fondo para sus ambiciones, sino como una promesa. El aire que entraba por una rendija de la ventana ya no olía a lluvia estancada, sino a tierra mojada a vida. El peso aplastante que había habitado en su pecho durante años, la losa de sus mentiras, se había ido. En su lugar había una calma y un miedo nuevo y diferente, no el miedo a ser insignificante, sino el miedo aterrador de ser, por fin, verdaderamente responsable. Se levantó. Sus piernas se sentían extrañas, como si estuvieran aprendiendo a caminar de nuevo. No se miró en el reflejo del ventanal. Ya no necesitaba ver su rostro para saber quién era. Por primera vez, la respuesta no estaba en un espejo, sino en un silencio interior que no exigía nada. Supo, con una claridad tan absoluta como el encuentro que acababa de experimentar, lo que tenía que hacer. El camino que se abría ante él no era de gloria ni de poder. Era un camino de ruinas, las ruinas de la vida que él mismo había construido. Y el primer paso debía ser el más difícil. Caminó hacia su escritorio, ignorando los papeles que representaban su imperio de engaños, y tomó el teléfono. Su mano, que horas antes temblaba al firmar órdenes y servir licor, ahora estaba perfectamente firme. Buscó un número en su agenda, un nombre que no había marcado en más de un año, un nombre que era sinónimo de la verdad que había intentado enterrar: Ricardo. Pero antes de que pudiera pulsar el botón de llamada, las puertas de su despacho se abrieron de golpe, con tal violencia que chocaron contra la pared. Morales y el senador Rivas entraron como una ráfaga de pánico y furia. Sus rostros estaban demacrados por una noche sin dormir, sus ojos inyectados en sangre. «¿Se puede saber dónde estabas?», gritó Morales, su voz un rugido contenido. «Llevamos llamándote toda la noche. El nivel del agua está subiendo, los sensores de presión están en rojo. Tenemos que hacer algo». Rivas, pálido como un fantasma, añadió con voz temblorosa: «Los medios locales están empezando a publicar cosas, Arturo. Se nos está yendo de las manos». Se detuvieron al verlo. Esperaban encontrar al hombre acorralado y temeroso con el que habían hablado en la bodega. En su lugar, encontraron a un extraño. Arturo estaba de pie, tranquilo, mirándolos no con el miedo de un cómplice, sino con la lástima de un médico que observa una enfermedad. Su calma los desquició. «¿Vas a decir algo?», espetó Morales, acercándose a él. «¿O te vas a quedar ahí parado mientras todo por lo que hemos trabajado se va por el desagüe?». Arturo lo miró, y por primera vez vio más allá del matón. Vio al mismo niño asustado que vivía dentro de él, solo que con una máscara diferente. «Se acabó, Morales», dijo Arturo. Su voz era tranquila, pero tenía el peso del acero. «Se acabó el silencio. Se acabó la mentira». Rivas soltó una risa nerviosa. «¿Qué es esto, Arturo? ¿Una crisis de conciencia de última hora? Es un poco tarde para la religión. Nos vas a hundir a todos». Arturo negó con la cabeza. «Nosotros ya nos hundimos. La noche que firmamos el primer papel, la noche que le dimos la espalda a la verdad. Lo único que podemos decidir ahora es si nos llevamos a miles de inocentes con nosotros». Se sentó en su silla, un rey abdicando de su trono de mentiras, y cogió el teléfono de su escritorio. Morales vio la intención en sus ojos y se abalanzó. «No te atrevas». El mundo pareció ralentizarse. La mano de Arturo se movió con una deliberación tranquila hacia el teclado. La voz de Morales gritando amenazas. El rostro de Rivas descompuesto por el pánico. Y en la mente de Arturo, la pregunta que lo había roto: «¿Quién te dijo que no eras suficiente?». Tomó una respiración profunda, un aliento suspendido en el umbral de una nueva vida, y pulsó el botón de la línea directa con el centro de emergencias. «Póngame con el director Salas», dijo, su voz firme y clara, ignorando los gritos de Morales. «Director», le habla el gobernador Vargas. «Quiero que active el código rojo de evacuación para todo el valle del río Atoyac. Ahora mismo. No es un simulacro. Repito, no es un simulacro». La habitación explotó. Morales lo agarró por las solapas de la chaqueta, su rostro a 1 centímetro del suyo,
la saliva volando de su boca mientras gritaba obscenidades y amenazas de muerte. El senador Rivas corrió hacia el otro lado del despacho, sacando su propio teléfono, llamando a sus contactos en el gabinete para intentar anular la orden. Las manos de Morales lo sacudían, intentando provocar una reacción, una pelea. Las manos de Rivas temblaban mientras susurraba frenéticamente por teléfono. Pero las manos de Arturo permanecieron quietas sobre el escritorio, con el auricular aún pegado a la oreja, escuchando la confirmación de que la orden estaba en marcha. No se defendió, no gritó, simplemente absorbió su furia, un dique de calma contra una marea de desesperación. Su silencio era la respuesta más poderosa que podía dar. Finalmente, Morales lo soltó con un empujón, asqueado por su pasividad. Estás muerto, Vargas Iseo. Políticamente, legalmente, me encargaré de que te pudras en la celda más profunda que pueda encontrar. Rivas colgó su teléfono derrotado. Es demasiado tarde, la orden está corriendo, ya no se puede parar. Salieron del despacho dando un portazo, dejándolo en un silencio repentino, un silencio que ahora sonaba diferente. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de la calma después de la batalla. El primer ladrillo de la verdad, pesado y manchado, había sido colocado. Arturo sabía que ese ladrillo le costaría su libertad, su nombre, todo lo que alguna vez había valorado. Pero mientras observaba las primeras sirenas comenzar a trazar líneas de luz roja y azul en las calles de la ciudad que despertaba, por primera vez en toda su vida adulta, se sintió verdaderamente libre. Las sirenas se convirtieron en la banda sonora de la mañana, un lamento constante y ululante que se alzaba desde el valle, la voz de la verdad que por fin se abría paso. En su despacho, Arturo Vargas no escuchaba el caos. Estaba en el ojo de un huracán de su propia creación, pero por dentro reinaba una calma solemne. El poder y el pánico habían sido reemplazados por un propósito. Sobre su escritorio de caoba, donde antes se apilaban informes fraudulentos y planes de engaño, ahora había una sola hoja de papel amarillento, arrancada de un bloc de notas, y sobre ella, con un simple bolígrafo, Arturo escribía. No era un discurso, ni una estrategia legal. Eran los nombres, las fechas, las cifras, era el mapa de su descenso al infierno, y lo estaba dibujando él mismo, con una caligrafía lenta y metódica, como un monje transcribiendo un texto sagrado. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su antigua vida, y a la vez, una sílaba en su primera oración verdadera. Cuando terminó de escribir, dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Luego, llamó a Laura, su jefa de prensa. La joven entró en el despacho con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la confusión. Señor, ¿qué está pasando? La orden de evacuación, sus socios están llamando. La prensa está vuelta loca. Arturo la miró con una gentileza que ella no le había visto nunca. Laura, dijo con voz tranquila, convoca una rueda de prensa. Aquí, en la sala principal. En 1 hora. Sin más detalles. Ella lo miró, buscando un atisbo del viejo manipulador, del estratega. No encontró nada. ¿Cuál será el tema, señor? ¿Qué les digo? Diles, respondió él, que el gobernador tiene una declaración que hacer sobre la presa La Esperanza. Su tono no admitía réplica. La noticia corrió como la pólvora. En menos de 1 hora, la sala de prensa del Palacio de Gobierno era un hervidero de humanidad. Cámaras, micrófonos y periodistas se apretujaban, creando un monstruo de muchas cabezas y 1000 ojos. El aire olía a café rancio, a ropa húmeda y a una electricidad palpable, la anticipación de una noticia que podía cambiarlo todo. Iba a declarar el estado de emergencia, a culpar a la oposición, a dimitir. La especulación era un rugido que llenaba la sala. Entonces, las puertas del fondo se abrieron, y Arturo Vargas caminó hacia el podio. No iba flanqueado por asesores, ni por guardias de seguridad. Iba solo. Su andar no era el pavoneo arrogante de un líder, sino el paso pesado de un peregrino que llega al final de un largo y doloroso viaje. Mientras cruzaba la sala, el ruido se desvaneció, reemplazado por el sonido ensordecedor de cientos de clics de cámara, como un enjambre de cigarras metálicas, y en su mente,
El eco del pasado lo acompañaba en esa última caminata. Escuchaba el aplauso atronador de la multitud en la plaza, la risa cómplice de Morales, la voz suplicante de Ricardo, el susurro sabio del padre Miguel. Cada paso era una despedida de un fantasma, una liberación de una cadena. Llegó al podio, un mueble de madera que se sentía como un banquillo de los acusados y un púlpito al mismo tiempo. Las luces lo golpearon, calientes e implacables. Por un instante, buscó entre la multitud de rostros anónimos una mirada de compasión, pero solo encontró la lente fría y hambrienta de las cámaras. Se aferró a los bordes del podio para estabilizarse, levantó la vista. Y entonces, frente a la nación entera, que se había convertido en su única familia, con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar, pronunció las palabras que nadie, ni sus enemigos ni sus seguidores, jamás esperaron escuchar de sus labios. Su voz al principio fue apenas un susurro quebrado. Buenos días, los he convocado hoy para confesar. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Ni un solo clic, ni una tos. La presa a la esperanza es un fraude, y yo soy el responsable. Tomó aire, y las palabras comenzaron a fluir, una avalancha de verdad contenida por demasiado tiempo. Contó la historia desde el principio, la reunión con Morales, los materiales de baja calidad, los informes falsificados que él mismo había firmado. Nombró al senador Rivas, detallando el flujo de dinero, las cuentas secretas. No omitió nada, no se excusó, no culpó a la presión ni a las circunstancias. Usó una y otra vez la misma frase, y yo lo permití, y yo lo sabía, y yo mentí. Mientras su voz en off confesaba cada pecado, la escena podía cortar a un refugio de evacuación, donde una familia observaba la televisión con la boca abierta, el rostro de la anciana que una vez rezó por él ahora lleno de una comprensión horrorizada. Cortaba a Ricardo, detenido en el tráfico de la evacuación, escuchando la radio de su camioneta, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cortaba al padre Miguel, en su parroquia, arrodillado frente al altar, no para rezar, sino para escuchar, asintiendo lentamente. La confesión de Arturo no era solo para la sala de prensa, era un puente que llegaba a cada vida que había tocado con su engaño. En la sala, la voz de Arturo finalmente se rompió. Las lágrimas que no había derramado en décadas comenzaron a surcar su rostro. El peso de cada palabra, de cada vida en peligro, pareció doblarlo físicamente. Se apoyó con todo su cuerpo en el podio, su frente casi tocando los micrófonos, una reverencia involuntaria, la confesión de rodillas de un rey destronado. Les mentí, sollozó, las palabras ahogadas. Les mentí en la televisión. Les dije que estaban a salvo, sabiendo que estaban en un peligro mortal. No hay perdón para lo que he hecho. No lo pido. Levantó la cabeza por última vez, sus ojos encontrando la cámara principal. He emitido la orden de evacuación. Y ahora, me entrego a la ley de los hombres. Pero mi verdadero juicio lo enfrentaré ante Dios y ante cada uno de ustedes, por el resto de mi vida. Sin decir más, se apartó del podio. La sala estalló en un caos de preguntas gritadas, pero él no las escuchó. Caminó con el mismo paso lento y deliberado hacia el fondo de la sala, donde dos oficiales de policía uniformados lo esperaban. No se resistió, no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y les ofreció sus muñecas. Las manos que habían saludado a las multitudes, las que habían firmado leyes y cheques fraudulentos, las que habían construido un imperio sobre cimientos de arena, ahora eran juntadas detrás de su espalda, y el sonido seco y metálico de las esposas cerrándose fue el punto final de su confesión, el primer sonido de su nueva vida. El clic de las esposas fue el sonido de un mundo terminando y otro comenzando. Lo que siguió fue un borrón de justicia predecible, un juicio que paralizó a la nación, la caída en desgracia de Morales y Rivas, titulares que gritaban traición y corrupción. Arturo Vargas, el hombre que había sido un faro, se convirtió en una advertencia, su nombre sinónimo de la más profunda decepción. Y mientras los abogados debatían y los jueces deliberaban, la naturaleza emitió su propio veredicto. 3 días después de la confesión, bajo la presión incesante del agua y con el corazón de concreto ya roto,
la presa La Esperanza cedió. No explotó en un acto de furia apocalíptica. Se desmoronó con un gemido largo y profundo, como una bestia moribunda. Millones de toneladas de agua se derramaron sobre el valle, un diluvio que barrió casas, caminos y campos. Pero no barrió vidas. Gracias a la evacuación, la tragedia fue material, no humana. Arturo escuchó la noticia en la radio de una celda de prisión, y por primera vez, el dolor que sintió no era por sí mismo. Fue un dolor puro por la tierra herida, por los hogares perdidos, una pena que aceptó como la primera cuota de su interminable penitencia. Los años en prisión fueron un largo y lento despojo. Le quitaron su traje de diseñador y le dieron un uniforme áspero que olía a lejía. Le quitaron su nombre y le dieron un número. El sonido de las puertas de acero, al cerrarse, reemplazó a los aplausos. El sabor del café aguado reemplazó al del whisky envejecido. Cada día era una copia idéntica del anterior, una monotonía diseñada para borrar la identidad. Para el antiguo gobernador, esta rutina no fue un castigo, fue un monasterio. En la riqueza de su mansión había encontrado una prisión y ahora, en la pobreza de una celda de 2 por 3 metros, comenzó a encontrar la libertad. La libertad de no tener que mentir, la libertad de no tener que fingir, la libertad de no ser nadie. Pasaba sus días en el taller de la prisión, lijando madera, un trabajo simple y honesto que requería paciencia y verdad. El olor del pino recién cortado se convirtió en su incienso, y el sudor de su frente en su oración. Durante los primeros años, se negó a recibir visitas. Se sentía indigno de mirar a los ojos a cualquiera de su vida anterior. Pero un día, el guardia le dijo que un hombre llevaba 6 meses viniendo cada semana, esperando pacientemente. Su nombre era Ricardo. Arturo finalmente aceptó. Se sentaron uno frente al otro en la sala de visitas, separados por un panel de vidrio grueso y lleno de arañazos. Ricardo se veía más viejo, su cabello encanecido, pero sus ojos eran los mismos, honestos y directos. Arturo esperaba un torrente de ira, una acusación, el te lo dije que tanto merecía. Pero Ricardo simplemente lo miró y dijo, mi hermana y su familia, ellos no quisieron evacuar. Decían que eran sus tierras, que no se irían por un simple rumor. Hizo una pausa, y Arturo contuvo el aliento. Cuando sonaron las sirenas, cuando tu orden se hizo oficial, la policía los sacó a la fuerza. 15 minutos antes de que el agua se llevara a su casa. Salvaste a mis sobrinos, Arturo. Arturo no supo qué decir. Las palabras de perdón eran un regalo que no merecía, un acto de gracia tan inmenso que le quemaba. ¿Por qué un hombre perdonaría al amigo que lo traicionó, que puso a su familia en peligro mortal? La respuesta no estaba en la lógica, sino en los restos de una promesa de amistad hecha décadas atrás, una promesa que la traición de Arturo había dañado, pero que la verdad, al final, no había logrado destruir por completo. 10 años después, un hombre mayor, delgado y con el cabello completamente blanco, salió por las puertas de la prisión con una pequeña caja de cartón que contenía sus pocas pertenencias. Nadie lo reconoció. El rostro del gobernador Vargas, antes omnipresente, se había desvanecido de la memoria pública. Regresó al valle, no a la ciudad capital, sino a las pequeñas aldeas que se aferraban a las laderas, las que más habían sufrido. Y allí comenzó el verdadero trabajo. El montaje de sus manos contaba la nueva historia. Al principio, eran manos torpes, manos de un hombre que no había hecho trabajo físico en 40 años. Eran manos que barrían los escombros de una iglesia derrumbida. Luego, se convirtieron en manos que aprendían a mezclar cemento, a sentir el equilibrio de un ladrillo. Finalmente, se convirtieron en las manos callosas y fuertes de un constructor, uno más entre los muchos voluntarios que habían venido a levantar el valle de sus ruinas. Trabajaba en silencio, sin decir nunca quién era. Encontró un propósito en el anonimato que tanto había temido. Un día, mientras ayudaba a levantar la pared de una pequeña casa, la futura dueña, una mujer joven con un niño pequeño aferrado a su pierna, se le acercó. No lo reconoció. Para ella, él era solo uno de los viejos amables que estaban ayudando. Le ofreció un vaso de agua fresca. Gracias, dijo ella, con una sonrisa cansada.
Gracias a Dios que sonaron las alarmas ese día. Nos dio el tiempo justo para coger al niño y correr a las colinas. Mientras ella hablaba, la mente de Arturo viajó. Vio la imagen de sí mismo en la televisión, su rostro en la pantalla mientras confesaba. Vio el clic de las esposas, los largos años en la celda y finalmente, este momento. Todo el doloroso viaje, cada paso de su caída y su lento ascenso, había conducido a este simple vaso de agua, a esta genuina gratitud de una extraña a la que había ayudado a salvar sin que ella lo supiera. Aceptó el agua y bebió. Fue el trago más dulce que había probado en su vida. Cuando terminó, le devolvió el vaso a la mujer y le dio las gracias. Ella sonrió de nuevo y volvió con su hijo. Arturo se quedó un momento mirando sus propias manos. Estaban cubiertas de polvo de cemento y de pequeños cortes. Ya no eran las manos de un político que prometía el cielo, ni las de un criminal que construía el infierno. Eran, simplemente, las manos de un hombre que había destruido y que ahora dedicaba cada día que le quedaba a reconstruir, sin buscar el perdón, sin esperar la redención, solo porque cada ladrillo que colocaba se sentía como el único antídoto para el veneno que una vez había esparcido por el mundo. Tomó otro ladrillo, sintiendo su peso, su textura áspera, su honestidad, y lo colocó en su lugar. Pasaron 20 años. El tiempo, como el río que ahora corría mansamente por su nuevo cauce, siguió su curso, puliendo las piedras y suavizando los bordes afilados del recuerdo. El valle volvió a ser verde. Nuevas casas, construidas con madera sólida y cimientos de verdad, salpicaban el paisaje. El miedo se había convertido en una historia que los abuelos contaban a sus nietos, una leyenda para enseñarles el valor de la honestidad y la fuerza de la comunidad. Y en una colina que dominaba el valle reconstruido, vivía un anciano. Un hombre solitario cuyo rostro estaba surcado por más arrugas que un mapa antiguo, pero cuyos ojos, de un azul pálido, contenían una serenidad que parecía tan profunda como el cielo. Su nombre era Arturo, aunque ya nadie lo llamaba así. Para la gente del pueblo, él era simplemente el constructor. Un día, mientras estaba sentado en un banco de madera que él mismo había hecho, sintió una presencia a su lado. Era una mujer joven, con una grabadora en la mano y una mirada que mezclaba nerviosismo y una determinación feroz. Era periodista. «Disculpe», dijo ella con voz suave. «Llevo semanas escuchando historias en el valle. Todos hablan de un anciano que ayudó a construir casi cada casa después de la inundación, pero nadie parece saber su nombre, ni de dónde vino. Solo que un día apareció y empezó a trabajar». Ella hizo una pausa, sus ojos fijos en los suyos. «Usted es él, ¿verdad? Usted es Arturo Vargas». El nombre, pronunciado en voz alta después de tantos años, sonó como un eco de otro universo. Arturo no se sobresaltó, simplemente asintió lentamente, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. La joven se sentó a su lado, no con la avidez de quien ha encontrado una primicia, sino con la reverencia de quien está en un lugar sagrado. «He leído todo sobre usted», continuó ella. «El juicio, la prisión, pero nada explica esto. El hombre que describen en los periódicos viejos y el hombre que la gente describe aquí no parecen la misma persona. ¿Qué pasó?». Arturo desvió la mirada hacia el valle. A lo lejos, en la ladera de la montaña, se podía ver una enorme cicatriz en la tierra, una línea pálida, donde la presa La Esperanza se había erigido una vez. La vegetación aún luchaba por reconquistar ese pedazo de tierra herida. «Ese hombre del que leyó», comenzó Arturo, su voz ahora un susurro ronco por la edad, pasó toda su vida aterrorizado por una sola idea, ser un don nadie. Construyó un imperio de poder y de mentiras para asegurarse de que todo el mundo supiera su nombre. Y lo consiguió. Hizo una pausa, el peso de los recuerdos cruzando su rostro. Pero la verdad es que ya era un don nadie. Estaba vacío. El poder no llenó el agujero que tenía en el alma. Solo lo hizo más grande y más oscuro. Hizo falta perderlo todo. El nombre, la riqueza, la libertad, para darme cuenta de que el verdadero valor no está en lo que construyes para ti mismo, sino en lo que ayudas a reconstruir para los demás. La periodista lo escuchaba, fascinada. «Entonces se arrepiente». «Arrepentirse es una palabra demasiado pequeña», respondió él.
El arrepentimiento es un sentimiento. Lo que yo he hecho es una penitencia. Y la penitencia es una acción. Es el trabajo de unas manos pecadoras, haciendo el trabajo de un santo, no para ganar el cielo, sino porque es la única manera de poder vivir en la tierra. Se quedaron en silencio por un largo rato. El único sonido era el del viento meciendo las hojas de los árboles. A lo lejos, se escuchó el grito alegre de unos niños jugando cerca del río. Arturo sonrió. Ese es mi legado, dijo, señalando con un leve gesto de la cabeza hacia el sonido. No mi nombre en una placa o en un libro de historia. Mi legado es ese sonido, el sonido de la vida que continúa, el sonido que mi mentira estuvo a punto de silenciar para siempre. La periodista lo miró, y luego miró la cicatriz en la montaña. ¿Y esa cicatriz? ¿No le duele verla cada día? Arturo la miró, y sus ojos brillaron con una sabiduría ganada a un costo terrible. Las cicatrices no son para doler, le dijo, son para recordar, nos recuerdan que hubo una herida, sí, pero también nos recuerdan que sanó. Esa cicatriz en la montaña y las que tengo aquí dentro, no son un monumento a mi fracaso, son un monumento a la gracia, la prueba de que hasta la herida más profunda puede cerrarse, y que la tierra y el alma pueden volver a ser fértiles. La joven apagó su grabadora, entendiendo que la historia real no podía ser contenida en una cinta. Se despidió con una inclinación de cabeza y lo dejó solo con sus pensamientos y su valle. Arturo Vargas, el constructor, se quedó en el banco mientras el sol comenzaba su lento descenso, pintando el cielo de colores naranjas y púrpuras. El aire se llenó de la paz del atardecer. Por un instante, creyó oír un eco del pasado, no las voces de la culpa, sino el murmullo lejano de un aplauso. Pero no era para él. Era el sonido del viento en los árboles, el río fluyendo, los niños riendo. Era el aplauso de la vida misma. Cerró los ojos, y mientras la última luz dorada del día lo bañaba, la imagen del mundo se desvaneció lentamente en un resplandor cálido y pacífico. Ya no había nada que temer. Había encontrado el silencio. La historia de Arturo es una prueba de que ninguna caída es definitiva, y que la verdad, aunque nos cueste todo, es lo único que al final nos hace libres. Si su viaje tocó tu corazón, la mejor forma de honrar este testimonio es compartiendo este video para que su mensaje de esperanza alcance a quien más lo necesita. Transformaciones como esta nos recuerdan el increíble poder de la fe y la redención. La historia no termina aquí. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla y descubre otro testimonio que te dejará sin palabras.